La idea de esta tarde es convocarlos a realizar un aporte respecto a dos temas de gran trascendencia de actualidad, como son el proyecto de ley del arrepentido y el nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal, el nuevo Código Procesal Penal, que aunque hoy no está en funcionamiento, ya tenemos pruebas pilotos. Así que voy a comenzar, si son tan amables, con el doctor Wolfgang Joffre. Y fundamentalmente preguntarle, para comenzar, cuáles son las virtudes, cuáles son los elementos fundamentales de este proyecto que le parece importante rescatar, ¿no? Bueno, ante todo, gracias por la invitación, doctor Sagasta. Yo creo que acá estamos en un conflicto donde hay una demanda de la sociedad hacia el Poder Judicial de dotar las investigaciones en materia de corrupción de mayor eficacia. Y yo lo planteo esto si esa eficacia tiene que poner en crisis las garantías constitucionales del proceso penal. Y este es un fenómeno que se ha ido dando en el mundo, sobre todo en lo que tiene que ver con la investigación y la lucha contra el crimen organizado. En Europa, todo lo que tiene que ver con el terrorismo ha dado ingreso a esta figura. En Italia, en la lucha contra la mafia. La verdad que me parece que donde el Estado de Derecho no puede dar respuesta con sus herramientas tradicionales, recurre a estos institutos. Ya regionalmente estamos viendo lo que pasó en la década pasada con el régimen Fujimori-Montesinos en Perú, donde luego de la caída de ese régimen, el presidente provisional Paniagua dictó una ley de cooperación eficaz y creó un sistema de enjuiciamiento anticorrupción que aplicó esa legislación y logró que muchos empresarios y partícipes de los delitos declararan contra Montesinos y Fujimori, que eran el presidente y el responsable de lo que vendría a ser acá la CIDE. Y gracias a esa cooperación se lograron incautar cientos de millones de dólares que estaban ocultos en cuentas en Suiza, por supuesto gracias a la cooperación de los fiscales suizos que rápidamente pusieron ese dinero a disposición, lo congelaron y lo pusieron a disposición de la justicia peruana. Y lo mismo de lo que estamos viendo que pasa en Perú con el proceso de Petrolao, ¿no? Me parece que donde el Estado de Derecho, con las herramientas tradicionales, no puede dar una respuesta institucional, aparecen estos institutos y nosotros tenemos que ser guardianes de las garantías del proceso para evitar que se cometan abusos, ¿no? ¿Y cuáles serían, digamos, los puntos de dolor justamente en esta afectación que pueda tener sobre las garantías individuales de la persona sometida a proceso, ¿no? Tenemos un imputado que básicamente lo estamos realizando una declaración condicionada frente a la posibilidad de obtener un beneficio al momento de la imposición de una pena. ¿Cómo podemos justamente hacer que disminuyan esta forma en que se afectan las garantías individuales del arrepentido? Bueno, es muy interesante lo que usted me pregunta, porque, por ejemplo, hay mucha legislación. Usted sabe que sobre 24 provincias tenemos 17 subsistemas. En cada provincia, a la luz de un caso de resonancia, como por ejemplo el triple crimen de Chipoleti, o esos casos, aparece alguna legislación que regula la protección de testigos y de arrepentidos. Y tenemos, cuando uno se pone a mirar, tenemos de todo. Digamos, hay provincias que, por ejemplo, le prometen a un arrepentido que le van a cambiar la identidad, cuando las provincias no le pueden otorgar la identidad a los ciudadanos, es una facultad propia del gobierno nacional. Entonces, incluso hasta, digamos, hay mentiras plasmadas en la ley. O hay otros modelos donde, por ejemplo, el sistema de protección depende del jefe de la policía, como ocurre en la provincia de Mendoza, por ejemplo, y sobre 800.000 habitantes hay solamente 2 personas bajo el régimen de protección, porque nadie confía en ese régimen. Entonces, o en la Ciudad de Buenos Aires. Usted sabe que en la Ciudad de Buenos Aires el artículo 199, inciso F, del Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires, prevé justamente la facultad de los fiscales de archivar las investigaciones cuando alguno de los imputados cooperen con evidencia útil para involucrar a los cómplices y partícipes en esa maniobra, y solamente hace falta que ese acuerdo que realice el fiscal sea validado por el fiscal superior, el fiscal de Cámara. Es decir, y usted diría, bueno, este régimen que ya está en la legislación procesal de la Ciudad de Buenos Aires,
¿Por qué no se aplica? ¿Por qué no lo aplican? Y bueno, no lo aplican justamente porque los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires no tienen un instructivo claro, no ha habido por parte del Ministerio Público de la ciudad una instrucción, una reglamentación de esa norma, y de hecho no se aplica. Entonces, la verdad que creo que hay que estar muy atento a los abusos, ¿no? Y me parece que algunos casos que hemos tenido en la Argentina, como personas que se encontraban bajo prisión preventiva y tuvieron que acogerse a especies de arrepentimientos a cambio de su libertad o de dinero, me estoy refiriendo específicamente a la imputación, a la investigación que hay en relación al caso AMIA, me parece que pone el acento sobre el cuidado que debe tenerse en la instrumentación de estos acuerdos con personas que tienen sus fortalezas, de alguna manera, sus defensas un poco bajas, digamos, ¿no? Porque son personas que están bajo prisión preventiva o que están sometidas a un proceso, o que no pueden resolver todo lo libremente que un magistrado quisiera, ¿no? Entonces, le cuento, por ejemplo, qué han hecho en Brasil. En Brasil lo que hacen es, cuando un imputado decide acogerse al sistema, automáticamente debe presentarse con su abogado defensor ante el Ministerio Público y manifestar su conformidad en avanzar en este proceso de lo que los americanos llaman un disclosure, un descubrimiento de la evidencia, y todo ese procedimiento luego es de alguna manera validado por el Tribunal Constitucional del Superior Tribunal de Justicia de Brasil. Es decir, la Sala Constitucional hace como una validación respecto de las garantías, digamos, de que la persona ha sido libre, de que no ha sido, digamos, su derecho de defensa de ninguna manera presionado o modificado, y que ha habido una voluntad plena y una libertad plena del individuo para acogerse a este régimen, ¿no? Entonces, me parece que el proyecto, por ejemplo, que ha sido elaborado por la Oficina Anticorrupción, apunta en este sentido, ¿no? Tiene un artículo específico donde señala que la persona tiene que ser absolutamente libre a la hora de tomar esta decisión, contar con asesoramiento letrado, y por supuesto que hay que a criterio ya de la buena interpretación de las garantías que hacen al derecho de defensa en el marco de las convenciones y los tratados internacionales, de que si el fiscal o el magistrado tuvieran alguna duda respecto de la voluntariedad, perfectamente podrían ordenar una junta médica o podrían ordenar mecanismos para controlar que efectivamente la persona estuviera obrando libremente, ¿no? Digo, supóngase un arrepentido que tuviera la familia secuestrada. Correcto. Digamos, ¿no? Si un fiscal o un magistrado dudaran de que la persona no está siendo libre, tienen todos los mecanismos apropiados como para controlar esa voluntariedad, ¿no? Así que me parece que en este sentido el mecanismo está pensado para poner en crisis las garantías, pero de ninguna manera dejarlas de lado, ¿no? ¿Y qué tenemos respecto a la eficacia, digamos, del material aportado por el arrepentido? ¿En qué implicancia tiene la resolución del juez para aceptar o no aceptar el beneficio en relación a la eficacia que tiene lo que ha aportado el arrepentido? ¿Cómo podemos tomar en consideración la situación del arrepentido, quien luego se entiende que no ha tenido eficacia su información y de todas maneras no puede asumir el beneficio, no puede tener el beneficio y de todas maneras ha asumido cierta responsabilidad? ¿Cómo ve la posibilidad de...? En general se habla de la utilidad. En todos los proyectos se habla de la utilidad de la evidencia. Por eso. ¿Okay? Y ahí yo suelo hacer un parangón que tiene que ver con nuestro sistema normativo. Me parece que nosotros, que venimos de una tradición europeo continental, a diferencia del modelo anglosajón, del common law, estamos más pensando en sistemas premiales, ¿no? Y no tanto en sistemas de justicia negocial. ¿Y a qué voy? ¿Qué quiero significar con esto? Que el premio en realidad tiene que ver con la génesis de quién imparte justicia. Imparte justicia el Poder Judicial en sus orígenes como derivado del poder monárquico, que además derivaba del poder de Dios en el sistema
de enjuiciamiento europeo continental. Entonces, ahí en las convenciones, por ejemplo, y en todas las normativas relacionadas a la regulación de los arrepentimientos, se suele incluir una frase, la Convención Interamericana lo dice, la Naciones Unidas también, en relación a que los arrepentimientos deben realizarse de buena fe. E incluso hay un proyecto de la Oficina Anticorrupción que lo hizo un profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, que es el doctor Alberto Bovino, que también incluía la necesidad de que los arrepentidos fueran de buena fe. Y esto conecta rápidamente, a uno lo conecta con la idea de la confesión eclesiástica, ¿no? Porque yo voy a perdonar a un señor, solamente lo voy a perdonar si obra de buena fe. Si me viene a engañar, me viene a decir mentiras, no estoy dispuesto a perdonarlo. Este modelo se contrapone absolutamente con el modelo del common law, donde el fiscal cita al abogado, le dice: cuénteme cuál es la prueba que tiene su cliente, si su prueba me interesa se la compro a cambio de pena, se la compro de la reducción de la pena, se la compro a cambio de la green card o de condiciones de cumplimiento de la restricción de la libertad, y es una justicia negocial, es un negocio jurídico. Me acuerdo el año pasado vino Ferraioli a la facultad y yo le pregunté, le digo, ¿qué piensa usted sobre el proceso de delación premiada que está viviendo Brasil? Me dijo: doctor, eso no es derecho penal. O sea, en esta lógica, ¿no? Esta lógica de eso es un negocio que no tiene que ver con el derecho penal, no tiene que ver con las herramientas que suele usar el derecho para solucionar sus conflictos, ¿no? Entonces, yendo a su pregunta, doctor Sagasta, me parece que la utilidad la tienen que resolver exclusivamente los operadores del caso judicial concreto y ser ellos quienes resuelvan si es útil o no es útil. Por supuesto que hay toda una complejidad relativa a la instrumentación, ¿no? Porque imagínense, yo hago una apertura de prueba frente al fiscal, con la conformidad de mi abogado defensor, plena conciencia del acto que estoy realizando, cómo estoy poniendo en crisis mi garantía del artículo 18, y resulta que el fiscal me dice: no, mire señor, no, su prueba no me interesa. Yo ya le conté a la justicia, ¿cómo hago ahora? Todos los proyectos dicen que esa prueba no podrá ser usada como prueba de cargo, y lo mismo que pasa en el juicio abreviado, se debería cambiar de tribunal, se debería cambiar de fiscal y todo. Pero bueno, me parece que ahí hay un problema de instrumentación, ¿no? Me parece, ¿en qué momento? Cuando hacemos lo que los americanos llaman el deal, cuando hacemos el acuerdo, me parece que ya hay poco margen para ir para atrás, y eventualmente será un problema después entre la defensa y el imputado de negociar cuáles son los beneficios que se obtienen a partir de ese descubrimiento de la evidencia. Si la evidencia alcanza por sí sola, claramente no. Esto rige la misma regla que en la confesión. Una confesión sola por sí misma no alcanza. Aquí lo que hace falta es que esa evidencia acompañada del proceso sea confirmada por otros medios directos o indirectos de prueba, ¿no? En relación a si lo que el arrepentido dice que constituye una evidencia, existen otros medios que confirman que es una evidencia y que resulta útil para la investigación. Por sí solo que un imputado venga y confiese, por sí solo no alcanza. Te quería reformular la pregunta respecto a cómo se podría ver afectada la igualdad de armas en esta clase de delitos, toda vez que los coimputados podrían recibir la acusación de parte de un Ministerio Público Fiscal, tratándose de la especie de delito de la Oficina Anticorrupción, y también de uno de sus coimputados, ¿no? Donde vemos un frente de acusación muy grande frente al resto de los coimputados. Mire, yo la verdad que no veo ninguna afectación a ese principio, básicamente porque ya en el sistema procesal actual uno puede correr el riesgo de haber codelinquido con un confeso. Digamos, y el confeso hace su aporte probatorio y es tarea del fiscal y de los organismos jurisdiccionales convalidar esa prueba. Y además, si el confeso ha mentido, en realidad es una prueba que no va a poder ser utilizada como prueba de cargo. Yo creo que acá es un modelo que lo único que hace es morigerar o atemperar el régimen penal respecto de cada imputado de manera individual. Es él, frente a los titulares de la acción pública, quien decide cooperar y en todo caso lo plantea en términos de
a cambio de algo. Decido cooperar a cambio de una reducción de pena, a cambio de un estímulo, a cambio de una protección especial. No lo hace ya como un acto de despojo absoluto, como un confeso que viene a decir yo vengo a confesar mi falta y no pido nada a cambio. Me parece que para el resto de los coimputados no se modifica en nada el principio de igualdad de armas en el proceso, porque ya hoy uno puede correr el riesgo de ver la necesidad de tener que enfrentar un coimputado confeso. Claro. Entonces acá no veo ningún problema. Sí, como le decía, me parece que hay en los paneles que he participado hubo una discusión respecto de si esto podría ser interpretado como una ley penal de aplicación retroactiva, ¿no? Esto sí me parece que ahí puede haber una discusión. También tengo mi posición en el sentido de que es un beneficio absolutamente individual que no resulta transmisible a los demás partícipes. Pero en todo caso, motivará otra charla. Bueno, muchas gracias. Doctor Geminiani, no sé si nos quiere cerrar alguna idea al respecto. A mí lo que me gustaría es ofrecer algunas reflexiones sobre la ubicación teórica, ¿sí?, del problema del arrepentido, del problema del Código Procesal también, en orden a lo cual a mí me parece que hace demasiado tiempo, ¿sí?, que el pensamiento penal como una parte de la expresión del pensamiento humano, ¿sí?, desde los albores del pensamiento científico, viene difuminando su objeto de atención, ¿no? Y entonces cada uno de los especialistas en cada una de las porciones del problema desarrolla y avanza en sus consideraciones con prescindencia de la consideración de la ubicación de esa problemática en una cuestión general, digamos así, ¿no? Y me parece que eso es un poco la idea en orden a la cual nos tenemos que posicionar, y que ha traído esta paradoja que también Goldman Joffre nos ofrece acá, en el sentido de decir, pareciera que hay una tensión que en muchos casos se entiende de muy difícil conciliación entre el entendimiento a ultranza de que el sujeto, la persona, es poseedora, ¿sí?, innatamente de determinados derechos subjetivos, en relación a los cuales que ese es el presupuesto inalienable, inabordable, que no se puede someter a consideración en orden a lo que el Estado puede hacer con la persona, digamos, ¿no? Este pensamiento tan liberal, ¿no?, y tan auténticamente liberal, en el que por supuesto todos los juristas nos enrolamos, ¿sí?, no tiene alternativas de desarrollo, no ha tenido alternativas de desarrollo, digamos, ¿no? Y pareciera que entonces obviamente que resulta de muy difícil conciliación la idea de que hay un responsable que entonces éticamente el Estado no puede, digamos, no puede ir por encima de él, no puede tampoco consentir que nada de la información que traiga pueda utilizarse en relación a todos los demás. Esta es un poco la problemática del arrepentido. Y desde ese lugar, el doctor Joffre bien lo presenta como toda la juridicidad argentina tiene establecido el problema. El problema es, de una parte, los derechos del ciudadano, de otra parte, un Estado de Derecho que no ha sido capaz de ofrecer soluciones razonables, ¿sí? Este es el lugar en el que está planteada la cuestión, ¿sí? Lo que nosotros consideramos, lo que yo considero, es que es una óptica parcial esta manera de ver el problema, que es general, digamos, ¿no? Y yo creo que ese es el problema que nos impide abordar la problemática general desde otro lugar, digamos, ¿no? Es una óptica parcial ¿en qué sentido? En realidad, ¿por qué no pensamos, ¿sí?, por qué no pensamos que no se trata de dos universos cerrados como dos organismos pétreos que no admitan ninguna consideración alternativa, sino en todo caso que lo que sucede es que habría que reformular un poco la idea del Estado de Derecho en orden a que evidentemente esta concepción mantiene limitaciones o una manera de ver el problema que no alcanza a ver el problema general, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista nosotros consideramos que el Estado de Derecho, ¿sí?, no solamente supone la obligación de preservar, por supuesto, ¿no?, las garantías de los ciudadanos, esta es una de sus obligaciones centrales, ¿sí?, pero también el Estado de Derecho bien entendido supone paralelamente a esa garantía la obligación del Estado de ofrecer seguridad como una parte, como una obligación positiva del Estado.
como una obligación que tiene que ver con la libertad ciudadana. La libertad, pensada solamente como una no inmiscusión del Estado en los individuos, es una óptica absolutamente parcial. Paralelamente, el Estado tiene la obligación de ofrecer, como Estado de Derecho, la seguridad de que cuando existe una lesión entre pares, entre ciudadanos, intervenga coactivamente mediante la pena a los efectos de estabilizar las condiciones de la vida social, digamos, ¿no? Y esta es no solamente es un derecho, digamos, es una obligación del Estado, ¿no? Una obligación del Estado. Si nosotros esto lo ponemos claro, ¿sí? Si nosotros esto lo ponemos claro, entonces hay que analizar, digamos, ¿no? Centralmente, ¿sí? Esta tensión entre el Estado de Derecho y las garantías individuales, digamos, como un subproblema de la ubicación sistemática que corresponde a las razones de ser del Estado, que tiene que ver con la seguridad y como tal, entonces, la obligación, ¿sí? La obligación del Estado de ofrecer seguridad tiene, de entre sus tan variadas aristas, ¿sí? También la obligación de establecer una reconstrucción razonable de las circunstancias de responsabilidad a los efectos de que las normas estén efectivamente vigentes, digamos, ¿no? Nosotros decimos que es falaz. También está otro principio, ¿no? Presupuesto del pensamiento liberal de que la ley está solamente vigente y soluciona todos los problemas porque están en el texto de la ley, digamos, ¿no? Esta es una deformación bastante común. Todos pecamos de esto y nosotros decimos, vean, esto es parcialmente cierto, porque luego si la ley nunca se actualiza, si los pensadores procesalistas siempre encuentran alguna razón para que entonces la resolución final sobre si esto está prohibido o no siempre queda para el final, si todas las causas finalmente se prescriben porque hay un derecho ciudadano de que el Estado me juzgue en un tiempo razonable y ese tiempo razonable nunca llega porque el Estado no es capaz de estructurar un sistema que aborde en un tiempo razonable el juzgamiento, ¿sí? Entonces las normas no están vigentes y entonces estamos en una circunstancia de anomia parcial, aunque más no sea, muy claramente para mí, por ejemplo, en orden a la libertad de circulación, nosotros tenemos una norma penal que claramente establece una proscripción de la obstrucción de la circulación, pero esa claramente también para mí es una norma no vigente en los hechos, tanto que ha habido una discusión pública de legisladores sobre la reglamentación de cuánto se puede obstruir o no como si los legisladores se hubieran puesto públicamente en una discusión sobre en qué condiciones es posible matar, digamos, ¿no? Que claro que hay condiciones en las que es posible matar, pero entonces ubiquémonos bien en la problemática. En el origen del problema. En los orígenes del problema. Y de ese lugar, el problema ético que presenta, el problema del arrepentido, ¿sí? Es que los orígenes de la imputación penal, cuando von Lich escribe su primer tratado, ¿sí? Como el principio del desarrollo teórico eran las condiciones del pensamiento del positivismo, y entonces el mundo se explicaba según relaciones causales, no se pudo ofrecer otra alternativa al concepto de injusto que el desarrollado por una sola persona, y todos los códigos hasta hoy desarrollan todos los delitos, ¿no? En relación a la prohibición de el qué, vale decir, en la pretensión de que solo una persona va a cometer el delito, y eso está claro que no es así. Está claro que no es así, la realidad, la praxis y el desarrollo de la vida social impone eliminar este presupuesto. Y claro, si es uno solo el que comete el delito, la discusión es yo Estado contra uno solo. El problema es que nunca es uno solo, sino son un montón. Y entonces, ¿qué hacemos con la información que nos traen los demás en relación al juzgamiento de este y de este y de este? Y entonces el problema tiene que ver para mí con ubicarlo en este lugar de reflexión, ¿no? Y en este lugar de reflexión está claro que el Estado de Derecho reclama una reformulación, ¿no? Reclama una reformulación y que la reformulación tiene que ver con la redefinición de las condiciones de la juridicidad, digamos, ¿no? La redefinición de las condiciones de la juridicidad quiere decir, para eso yo creo que hay que renunciar a algunos conceptos históricos, digamos, ¿no? En relación a los cuales no sé si hace falta esta tarde avanzar, pero creo que hay que ponerse a pensar que el Estado tiene obligación de la garantía de seguridad y que esa obligación de la garantía de seguridad en el ámbito procesal está
consagrada en la circunstancia de que todos tenemos derecho a que democráticamente, ¿sí?, a que nuestra vida se regule según las normas del Código Penal, porque para eso hemos elegido los representantes que son los que definen qué es lo que está prohibido y qué no, ¿no? Entonces, así como tenemos derecho a que el Estado no nos impute algo que no esté expresamente en el Código Penal, todos tenemos derecho también a vivir en una sociedad que no se mate, a vivir en una sociedad que no se robe y a vivir en una sociedad en la cual cada quien pueda tener vivencialmente el derecho de salir a pasear por una plaza porque no tenga miedo, como hoy tiene la mayoría de la ciudadanía argentina, ¿sí?, en utilizar su derecho a la libre ambulación, ¿sí?, elementalísimo si los hay, ¿no? De igual suerte a que no lo roben, a que no lo maten, y etcétera, digamos, ¿no? Y esto supone entonces una... repensar, reformular la cuestión, y en orden a esa reformulación general, ¿no?, me parece que también hay una deformación, no quiero, digamos, pecar de pretencioso en orden a descalificar, pero digo, una óptica parcial también en términos de la cuestión procesal, que era un poco la temática que yo tenía asignada, en el entendimiento también furioso, también de convicción principista, respetable, ¿no?, pero cerrado, de que el sistema acusatorio, por oposición al sistema inquisitivo, ¿sí?, es el que sí garantiza esta idea de el hombre al cual el Estado respeta y no invade en absoluto en el ejercicio de su pretensión punitiva, digamos, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido de que esto no es así, De una parte, el ejercicio del juicio, ¿sí?, el ejercicio del juicio en el ámbito de la cuestión penal, para nosotros viene determinada por dos maneras de pensar, digamos, ¿no? Lo injusto, un res viene definido básicamente por dos entendimientos de la norma, ¿no? La norma que entiende que esa corriente histórica de von List y compañía, que entiende que la norma es un juicio objetivo de valor, entonces lo que hay que hacer desde afuera, sin incorporar valoraciones, verificar, pero que estén todos los elementos de esa valoración en un hecho de la realidad, para entonces decir hay responsabilidad y corresponde pena, o el entendimiento de la norma como imperativo, dentro del cual entonces lo que hay que corresponde verificar es la relación que existe entre la determinación del universo de la representación de un autor con una determinada norma también, ¿no? Y este es el injusto, ¿no? Nosotros tenemos otra concepción en orden al injusto como expectativa, pero cualquiera de estos juicios de imputación, ¿sí?, reclaman que la realización justamente, ¿no?, de una verificación o de una asignación de determinadas circunstancias, ¿no?, en relación a una determinada persona en un hecho, ¿sí? Siempre esto es un juicio de asignación, ¿sí?, pero que conforma este universo de pensamiento. Esta es la forma en la que se ejerce la definición de lo jurídico o de lo no jurídico, del injusto, del delito, digamos, ¿no? Y para esto, ¿quién lo haga? Si lo hace el fiscal o lo hace el juez, por igual debe hacerse para que haya justicia, digamos, ¿no? Y entonces, si el juez, frente a una víctima que se encuentra con el cuchillo atravesándole el corazón, digamos, ¿no?, donde las pruebas dactilares marcan que quien ha utilizado ese cuchillo, claro, ha sido una determinada persona. Si se encuentra el juez con que el fiscal dice, no, a mí me parece que esto no sé, no me convence el perito, y no requiere, ¿sí?, y el juez entonces por esa circunstancia no puede realizar un juicio de valor, entonces la justicia está perdida, vale decir, estamos por la división funcional eliminando la función jurisdiccional, ¿no? Porque si los jueces no pueden decir, vea, yo también quiero opinar sobre esto y a mí me parece esto, y eventualmente también resolver en este sentido, yo creo que la justicia está perdida, pero inclusive hay razones hasta de orden de imposición en orden a jerarquías jurisdiccionales, desde el punto de mira que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solamente ha impuesto
la necesidad de la continuación en el juzgamiento para delitos de lesa humanidad, sino también para aquellos delitos en los cuales haya comprometidos derechos humanos, digamos, ¿no? Derechos humanos. Y cuáles derechos no son humanos, habría que preguntarse en principio, digamos, ¿no? Pero más concretamente en Torres Millacura, que es un precedente de una, seguramente el doctor conoce, de un abuso policial en orden al cual una persona desapareció y con certeza fue ajusticiada, fue asesinada por la policía. Había una horrorosa desarrollo de la investigación y los familiares fueron hasta la Corte Interamericana que impuso, y nosotros resolvimos en la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación, que en cualquier caso no podía, era un derecho humano, no solamente de la familia de Torres Millacura, a ver, de todos, que eso no dejara de investigarse en ningún caso, a pesar de, más allá de lo que hicieran los fiscales, digamos, ¿no? Los fiscales, y que si no se investigaba, el Estado argentino era el que pagaba las consecuencias de esa gravísima violación a esos derechos que el Estado se ha comprometido a respetar en el ámbito internacional, digamos, ¿no? Con lo cual, como alternativa, digamos, y no sé cómo estamos con el tiempo, pero digamos, en ningún caso, para que se entienda con toda claridad, me gustaría decir que no estoy pensando en absoluto, ¿sí?, en no respetar las garantías individuales, digamos, ¿no? Ni a establecer con toda claridad que hay determinadas circunstancias que deben ser como mecanismo, ¿sí?, como parte de un mecanismo o de investigación o de reconstrucción histórica absolutamente vedadas, digamos, ¿no? Pero sí está claro que para esa finalidad la división de funciones no tiene absolutamente ninguna trascendencia, según mi parecer, digamos. No es la mecánica, no es la herramienta. Y en todo caso, sí, el desarrollo material de la dignidad personal, digamos, es el universo material que nos va a permitir, seguramente a nosotros, al universo del pensamiento penal alemán, es a lo que recurre para decir hasta dónde, ¿sí?, hasta qué límites debe respetarse la intimidad, las comunicaciones personales, que pueden ser tan lesionadas por un juez instructor que a la vez de juzgar investiga, ¿sí?, como por un fiscal inescrupuloso, ¿sí?, en iguales términos o sin control en mayor medida todavía. Respecto al nuevo Código de Procedimiento en materia criminal, vemos que hay una exacerbación de los derechos de la víctima, como ya se venía viendo a nivel jurisprudencial, pero ahora en concreto respecto a la posibilidad de querellar en forma autónoma, etc. Lo cierto es que esta exacerbación o este privilegio de la víctima pareciera ir en contra en algunos momentos con el principio de oportunidad del Ministerio Público Fiscal. ¿Dónde queda el interés de la víctima en que recae una sanción por el hecho injusto, digamos? Bueno, el interés por la sanción, en definitiva, el fiscal es representante, o debería serlo, así es el diseño, del interés general de la sociedad, dentro del cual está incorporado, por supuesto, el interés de la víctima, digamos, ¿no? Y deberían ser circunstancias que fueran susceptibles de conjugarse, digamos, ¿no? La circunstancia de analizar en abstracto también, y esto es importante, ¿no? Analizar en abstracto la regulación del código también nos puede poner frente a la circunstancia de que algunas afirmaciones definitivas, digamos, deban ser luego matizadas por una praxis, digamos, que en la interpretación, ¿no?, establezca mayores o mejores condiciones de la aplicación. Quiero decir con esto también, en la línea de lo que es mi pensamiento sobre la ingenua pretensión de exhaustividad en la ley, de este pensamiento, digamos, no tan arraigado entre nosotros, ¿sí? También corresponde desterrarlo, también corresponde revisarlo, digamos, ¿no? Sí. También, si nosotros tomamos las normas del Código Procesal y analizamos en orden a eso, ¿qué es lo que corresponde como derecho de las partes en orden a cualquier línea jurisprudencial del tribunal? Nos vamos a encontrar con unas diferencias enormes.
¿no? Con unas diferencias enormes. Y desde ese lugar, me parece que la atención a la praxis, a cómo funciona, digamos, ¿no? Siempre relacionado con esta idea general de que no hay que perder de vista, que es lo que siempre, ¿no? Me parece nosotros corresponde insistir, siempre no perder de vista la visión general, digamos, ¿no? No perder de vista la óptica de cuál es la función que tiene asignado en términos generales el derecho, cuál es la razón. Ferraioli lo desarrolla con toda claridad, digamos, ¿no? Es decir, la razón de ser del Estado y de la pena también son las necesidades de la estabilización, ¿no? Son las necesidades de garantizar que hay modelos de vida que no son admisibles, y contra esos modelos de vida, cuando suceden, tiene que existir una reacción que marque que que esta sociedad o que esa sociedad no admite esta manera de proceder, ¿no? Y esta es una circunstancia que, si se pierde de vista, además suceden paradojas, ¿no? Paradojas del desarrollo bastante importantes, digamos, ¿no? En orden a las cuales no todo el mundo, porque pierde la óptica, las advierte, ¿no? En orden a lo cual, por ejemplo, no toda la juridicidad argentina ha advertido que en el Código Civil argentino, ¿sí? Que en el Código Civil argentino se ha eliminado la responsabilidad de los funcionarios públicos y del Estado, digamos, ¿no? Si la razón de ser del Estado, ¿sí? Si la razón de ser del Estado en esta idea originaria, ¿no? de Hobbes es evitar, ¿no? que la lucha, la guerra, ¿no? Y que el hombre sea el lobo del hombre, ¿sí? Y la principal prevención que tenía Hobbes para la construcción de una organización que estuviera por sobre, ¿no? los hombres, era justamente que esa organización no aplastara a los ciudadanos finalmente, ¿no? El Leviatán, que entonces se le otorga el poder que aplasta a los propios concedentes, ¿sí? Nosotros estamos revitalizando esta circunstancia, vale decir, todos estos hechos en los cuales intervienen patrulleros que atropellan, que matan, ¿no? En fin, los excesos policiales que son tan caros al pensamiento penal, también de una parte, digamos, quedan desautorizados, quedan fuera del universo de consideración, ¿sí? Nosotros hemos diagramado hoy un Estado que al final no es responsable civil de sus actos, digamos, ¿no? La verdad ¿qué sentido tiene un Estado de estas características? Sí, en todo caso, esa es una parte central, ¿no? Históricamente el injusto civil nace con el penal y luego se separan, y ciertamente, ¿no? Hoy caminan por circunstancias separadas, pero la razón de la consagración del Estado y del injusto en orden a cuáles son las circunstancias en las cuales el Estado tiene que evitar para que diseñan la vida social, ¿sí? Tiene que ver con que el Estado no sea capaz de aplastar a sus ciudadanos, digamos, de desatender sus derechos, digamos, ¿no? En orden a esta cuestión, desde la lógica tradicional del pensamiento humanista, esto es una circunstancia que habría que resolver, digamos, de manera inmediata, impensable, digamos, ¿no? Yo me animaría a decir, estamos estableciendo jurídicamente las condiciones previas a la organización estatal, digamos, estamos por derecho imponiendo la guerra de todos contra todos, digamos, ¿no? Sí. Una representación jurídica de la falta de institucionalidad en la norma. Claro, es la paradoja, ni siquiera la norma. Claro, es la consagración de la. Yo el año pasado me tocó intervenir en un congreso en Bulgaria en realidad era de derecho penal, pero bueno, en parte era de filosofía del derecho, digamos, ¿no? Porque esa era la temática de la Academia de Ciencias que nos había convocado, y para mi desgracia, ¿sí? Una revista francesa en la semana previa a la reunión del Congreso publicitó que la Argentina había realizado una modificación integral de su Código Civil, ¿sí? Por supuesto que fui el centro de las preguntas de todos los colegas, digamos, ¿no? Porque la primera fue qué coraje
reforma integral de un código, lo desastroso que habrá sido el sistema previo para que se justifique la necesidad de una reforma integral, ¿no? La respuesta mía fue, no, desastroso no, razonablemente iba siendo objeto de modificaciones, ¿no? A medida que la vida social marca la necesidad de su modificación. Doctor, me tomo el atrevimiento, de pasar la palabra al doctor Bortman, porque claramente ha tirado temas sumamente importantes o profundos o relevantes con esta postura, ¿no? De si vemos un sistema acusatorio con plena intervención del Ministerio Público Fiscal y una visión crítica al respecto. No sé quién nos puede aportar, cuál es su visión al respecto. A ver, yo tenía dos referencias a la exposición del doctor, si me permite. Una primera vinculada a esta apatía, anomia a la cual usted hizo referencia, que genera un Estado de Derecho amorfo, digamos, un Estado de Derecho que no genera obligaciones ni derechos de manera clara, ¿no? En materia de lucha contra la corrupción, yo lo que advierto es que en contextos como los que vive este país hace décadas, luego de recuperar la democracia, levantar la mano y denunciar la corrupción puede implicar poner en riesgo la vida. Entonces, no podemos pretender que el ciudadano coopere jugándose la vida, sino de alguna manera no le generamos algún tipo de incentivo. Me parece que aquí la discusión está en saber de qué manera nosotros estamos dispuestos a que la gente reaccione y proteja el Estado de Derecho sin poner en riesgo sus propias libertades, sus propios valores, sus propias familias, su propio... Yo veía el otro día, por ejemplo, ese señor que lo mataron en la calle por esa bala disparada por un colega y todo el mundo pasaba por delante y como si hubiera muerto un perro. Entonces uno dice, ¿de qué manera como sociedad estamos dispuestos a romper con esta lógica de no te metas? Ya el profesor Nino, que usted citaba con la anomia y en el libro Un país al margen de la ley, decía que en contexto de hipercorrupción pedir el respeto de la ley es un acto arriesgado. Si nadie para en un semáforo y yo decido parar, corro el riesgo de que el que viene atrás no pare y me choque. Entonces, en ese contexto, ¿qué le estamos ofreciendo al ciudadano para que salga en defensa del Estado de Derecho? Para que rompa con esa anomia de no me meto. De hecho, si tomamos nuestro Código Procesal ni siquiera nos obliga a denunciar los delitos de los que seamos testigos. A diferencia de España, por ejemplo. En España es un delito correccional. Tiene bajo nivel de condena, pero sí lo tiene. Entonces, nuestro sistema procesal ni siquiera nos compele a denunciar los delitos. Yo puedo ver que comete un delito mi vecino enfrente y hasta que un juez no me llama y no me pregunta, yo duermo tranquilo con mi conciencia. Entonces, hay como una lógica ciudadana de no arriesgarse, porque esta es tarea que no me corresponde a mí, es tarea de los jueces, tarea de los fiscales, yo no me tengo que involucrar en esto. Y ahí voy sí un poco más a la discusión en relación al sistema acusatorio, el sistema inquisitivo, y creo que esto en realidad yo siempre lo vi como una distribución más eficiente de tareas, ¿no? Y me parece que esa es la manera que a mí me soluciona enfrentar el problema, es decir, bueno, tiene que haber un señor que tenga una función requirente y que se ocupe de colectar toda la prueba, y tiene que haber otro órgano que tiene que tener una función decisora, ¿no? Y ese control por oposición es lo que me garantiza la preservación de las garantías que están en juego, ¿no? No tanto de quién es el dueño de la investigación, sino que este control por oposición es el que me garantiza a mí la verdad real, que es el fin último de todos los procesos, ¿no? Entonces, me parece que yo lo buscaría la solución por el lado de la eficiencia de la tarea y no tanto por el modelo acusatorio o inquisitivo, sino más bien pongamos un señor que investigue. Y de hecho uno cuando ve cómo investigan las unidades en el mundo, uno va a ver cómo funciona la justicia, por ejemplo, los fiscales en Nueva York, o cómo funciona la justicia en Francia, y hay equipos de investigación especializados, digamos, en temática, delitos informáticos, y uno dice, y ya no está el turno del fiscal tal que investiga, no,
los delitos informáticos los investiga un equipo de fiscales que además conocen toda la criminalidad, conocen todos los casos, tienen especialistas de primera y segunda generación, tienen ingenieros, equipos multidisciplinarios. Entonces, ese es el equipo requirente, ese es el órgano requirente. Y después tiene que haber otro órgano, que es el órgano decisor, que frente a la contraposición de tesis y antitesis, la tesis acusadora y la antitesis defensista, toma la decisión de cuál es el camino que hay que seguir por delante. Pero me da el pie para dos preguntas, pequeñas en realidad. La primera es hiperestructura del Ministerio Público Fiscal en su capacidad acusatoria con estos órganos de investigación, y qué queda para el defensor particular, ¿no? El que hoy es el defensor particular, como puede ser su estudio, que en muchos casos carece de una estructura tan grande como para de nuevo tener esta igualdad frente a la aportación de pruebas. Y la segunda cuestión también dentro de esto es que usted nos habla de la verdad real como principio rector todavía, la nueva forma de procedimiento, y sin embargo no tenemos la posibilidad de que un juez repregunte o incorpore prueba que pueda preguntar a los testigos, con lo cual pareciera ser que nos acercamos más a un sistema de la verdad formal, ¿no? Donde las partes lo que aportan, lo que no está fuera de la disquisición del tribunal. ¿Se entiende la...? No, yo creo, sí, lo entiendo claramente. La verdad es que eso entraría a analizar otras variables, como por ejemplo la carga de trabajo que tiene la defensa pública versus la carga de trabajo que tiene el abogado artesano, que se puede dedicar a su caso de manera absolutamente exclusiva. Entonces, yo la verdad que no veo que ahí haya una dicotomía muy grande entre defensa pública y defensa particular. Yo fui abogado del Estado mucho tiempo, además de ser integrante del Ministerio Público, y la verdad creo que los abogados particulares tienen capacidad, y sobre todo si tienen clientes con recursos, de hacer muy buenas defensas y obtener muy buena contraposición, digamos, contra la sobrecarga que tiene la defensa pública, que además me parece que ahora tiene su autonomía funcional, presupuestaria, todo. Me parece que ese modelo está bastante bien organizado. Y respecto al manejo del contradictorio, sí, me parece que obviamente el magistrado tiene que tener en su función decisora la posibilidad de intervenir, de repreguntar, de hacerse un juicio crítico respecto de esta tesis y esta antitesis, y tomar una decisión, porque en definitiva es quien está realizando el acto del Estado a través de su representación del Poder Judicial. Me parece que claramente, digamos, el magistrado tiene que tener la posibilidad de intervenir, de repreguntar, de participar, y si tiene alguna duda, sacarse la duda. Bueno, llegamos hasta aquí. Doctor Gurdon Jofré, doctor Gemignani, ha sido un verdadero placer contar con sus disquisiciones. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.